Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos por venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por eso, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, eliminaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando lleve a cabo mi venganza en ellos. Esta profecía menciona a los filisteos y su odio hacia los israelitas, pero no proporciona una fecha específica para su cumplimiento. Al mencionar la región donde habitaban los filisteos y la costa del mar, se refiere a esta región de Gaza. Esta profecía se puede interpretar como la venganza de Dios sobre las naciones vecinas, que se burlaron y se regocijaron por las desgracias de Israel. Ezequiel anuncia que Dios tomará represalias y castigará a estas naciones. La profecía menciona específicamente a los filisteos habitantes de la región de Gaza, uno de los pueblos vecinos de Israel, como los receptores de dicho castigo. Otra interpretación es que Ezequiel 25, 15, 17 tiene una dimensión y enseña a las naciones que deben tener cuidado de vengarse causando destrucción a otros pueblos. Esta profecía también se puede interpretar como un mensaje de esperanza para Israel. A pesar de las dificultades que enfrentan, Dios promete restaurar a su pueblo y castigar a sus enemigos. Ofrece consuelo a los israelitas en medio de su sufrimiento. Esta profecía se cumplió en la historia antigua, a medida que las naciones vecinas de Israel sufrieron derrotas y desolación. Sin embargo, puede ser una profecía para la actualidad. La profecía que leemos en Amós capítulo 1, versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego al muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Aquí se anuncia un juicio divino contra Gaza y otras ciudades filisteas debido a sus pecados. Este pasaje puede ser interpretado como una condena a las naciones vecinas. El profeta Amós condena a las naciones de Gaza, Tiro y Edom por sus actos de maldad y crueldad hacia el pueblo de Israel. Se mencionan transgresiones específicas como la esclavitud y la traición. También puede ser una advertencia contra el juicio divino sobre las naciones mencionadas. Está anunciando que Dios castigará a estas naciones por sus pecados y maldades. Asimismo, representa un llamado a la justicia y la equidad. Amós está denunciando la opresión y la injusticia que estas naciones han infligido a otros, y está llamando la atención sobre la necesidad de un trato justo y compasivo hacia los demás. El versículo 6 puede considerarse como un ejemplo concreto de la maldad y la violencia humanas, que son condenadas por Dios a lo largo de la Biblia. Estos versículos ilustran cómo las naciones pueden apartarse de los principios morales y éticos y enfrentar las consecuencias. En Sofonías capítulo 2, versículo 4 al 7, leemos una profecía que dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos. Jehová ha pronunciado esta palabra contra vosotros. Canaán, tierra de filisteos, te haré destruir hasta dejarte sin morador. La costa del mar se convertirá en praderas para pastores, en corrales de ovejas. Será aquel lugar para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Este pasaje predice la desolación de Gaza y otras áreas costeras habitadas por los filisteos. Desde una perspectiva profética, estos versículos se interpretan como una profecía de juicio divino sobre las naciones paganas, en este caso sobre las ciudades filisteas, Gaza, Ascalón, Ecrón. Se considera un llamado a la humildad y la justicia para evitar el juicio de Dios. Se espera que después del juicio, Dios restaurará a su pueblo y les dará un lugar de descanso. En un contexto escatológico en relación con eventos futuros del fin de los tiempos, Gaza, Ascalón y Ecrón pueden simbolizar naciones o regiones que enfrentarán juicio antes de la segunda venida de Cristo. La referencia al remanente de la casa de Judá podría ser vista como una alusión
a la restauración de Israel en los últimos días. En cuanto al llamado a la conversión y el arrepentimiento, estos versículos subrayan la importancia de buscar al Señor, practicar la justicia y la humildad. Lo que dice la Biblia es que a través del arrepentimiento y depositar su fe en Jesucristo, la gente puede evitar el juicio divino y encontrar refugio en Dios. Estos versículos pueden representar una llamada a la misión y la evangelización. Gaza, Ascalón y Ecrón representan lugares lejanos o pueblos no alcanzados por el mensaje de Dios. La profecía podría interpretarse como un recordatorio de la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones. Desde una perspectiva histórica, estos versículos pueden relacionarse con eventos pasados en la historia de Israel y las naciones circundantes. Pueden verse como un registro de los juicios que cayeron sobre las ciudades filisteas en el pasado y la promesa de restauración para el pueblo de Judá. La profecía que hallamos en Jeremías capítulo 47, versículos 1 al 7 dice: Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que el faraón destruyera Gaza. Así ha dicho Jehová: suben aguas del norte y se harán un torrente, inundarán la tierra y lo que la llena, la ciudad y a los que moran en ella. Los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra por el estrépito de los cascos de sus caballos, por el retumbar de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidan de los hijos, porque sus manos están sin fuerzas. Ha llegado el día de destruir a todos los filisteos, de destruir a todo aliado que todavía les quede a Tiro y a Sidón, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza se rapó la cabeza, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Cuándo dejarás de sajarte, espada de Jehová? ¿Cuándo vas a descansar? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás si Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar? Allí te ha destinado. Este impactante y aterrador pasaje se refiere a la destrucción de Gaza y otras ciudades filisteas por Babilonia en el siglo VI a.C., cumpliéndose históricamente con la conquista de estas ciudades. En este pasaje, el profeta Jeremías, inspirado por Dios, predijo el juicio y la devastación que caerían sobre Gaza y las ciudades filisteas. La descripción de la destrucción es impactante y muestra el poder y la ira divina. Advirtió a los habitantes de Gaza sobre el inminente desastre, instándolos a llorar y a lamentarse, ya que no podrían evitar el castigo divino que se avecinaba. La profecía de Jeremías se cumplió cuando el rey Nabucodonosor II de Babilonia conquistó estas ciudades en el siglo VI a.C. Durante ese tiempo, el reino babilónico ejercía su dominio sobre la región y sometía a varias naciones, incluidos los filisteos. Esta profecía, como muchas otras en la Biblia, sirve como un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias que enfrentan las naciones y las personas cuando se apartan de sus caminos. En Zacarías capítulo 9, versículos 5 al 7 leemos: lo verá Ascalón y temerá, Gaza también y se dolerá mucho. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Quedará también un resto para nuestro Dios. Serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Esta profecía es un pasaje del Antiguo Testamento que anuncia la eliminación del gobierno filisteo en Gaza. Este pasaje ha sido objeto de diversas interpretaciones en el contexto cristiano a lo largo de la historia. Este pasaje se puede interpretar como una profecía histórica que se cumplió con el tiempo. Según esta interpretación, Zacarías profetizó la desaparición del gobierno filisteo en Gaza, y este se cumplió en el transcurso de la historia a medida que los filisteos perdieron su poder político y desaparecieron como entidad política en la región. Esta interpretación ve el pasaje como un ejemplo del cumplimiento de las profecías bíblicas a lo largo de los siglos. También puede verse el cumplimiento de la venida de Jesucristo. Gaza, en este caso, puede representar el dominio del pecado y la maldad, y la eliminación del gobierno filisteo simboliza la victoria espiritual que Jesucristo trajo al mundo.
En esta interpretación Jesucristo es visto como el libertador que pone fin al dominio del pecado y la maldad en la vida de las personas. Algunas corrientes doctrinales ven en este pasaje una profecía que se cumple en la iglesia. En esta interpretación, Gaza puede representar los obstáculos espirituales que la iglesia enfrenta en su misión de difundir el evangelio. La eliminación del gobierno filisteo se interpreta como la victoria de la iglesia sobre las fuerzas espirituales adversas a la fe cristiana. Haciendo una interpretación alegórica de este pasaje, se puede ver en él un mensaje más amplio sobre la lucha entre el bien y el mal en el mundo. En esta perspectiva, Gaza y los filisteos representan las fuerzas del mal, mientras que su eliminación simboliza la victoria final del bien sobre el mal en la escatología cristiana. La profecía de Joel capítulo 3, versículos 4 al 8 dice: ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y con todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque os habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, los venderán a los sabeos, nación lejana. Porque Jehová ha hablado. El profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, denuncia a Tiro, Sidón y las regiones de Filistea por su maldad hacia Judá y Jerusalén. Interpretando este pasaje de manera histórica, se aprecia la denuncia de Joel como una descripción de eventos reales que ocurrieron en la antigüedad. Según esta perspectiva, Tiro, Sidón y Filistea representan a naciones y pueblos que se opusieron a Israel en el pasado, lo que resultó en juicios y castigos por parte de Dios. De una manera alegórica, Tiro y Sidón pueden verse como representantes de la incredulidad y la idolatría, mientras que Filistea podría simbolizar la oposición al pueblo de Dios. En este sentido, el pasaje se interpreta como una advertencia contra la maldad y la resistencia espiritual que pueden encontrarse en el camino de los creyentes. En una dimensión profética, Tiro, Sidón y Filistea son símbolos de naciones que se opondrán a la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. En esta interpretación, el juicio de Dios sobre estas naciones se considera una parte de la profecía de los eventos escatológicos. Desde una perspectiva más general, este pasaje se interpreta como una llamada a la reflexión y el arrepentimiento. Los cristianos podemos ver en la denuncia de Joel una advertencia sobre las consecuencias de la maldad y la necesidad de volverse hacia Dios en busca de perdón y redención. La profecía de Isaías capítulo 14 versículos 29 al 31 dice: No te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los necesitados se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que quede de ti. Aúlla, puerta, clama, ciudad. Disuelta estás por entero, Filistea, porque como un humo viene del norte, y ni uno solo faltará de sus filas. Isaías profetiza la caída de Filistea, incluyendo Gaza, con un lenguaje simbólico, sin detalles específicos sobre el cumplimiento. Estos versículos se pueden interpretar en un contexto histórico, viendo a Isaías como un profeta que hablaba sobre eventos que estaban ocurriendo en su tiempo. En este caso, los versículos se refieren a la derrota de los filisteos por parte de Asiria. Isaías profetiza que los filisteos no deben alegrarse por la caída de su enemigo, ya que también serán derrotados. Una interpretación más alegórica o espiritual muestra a los filisteos un símbolo de las fuerzas malignas o los enemigos espirituales, y la caída de Asiria como una representación de la derrota de Satanás y sus seguidores. En este sentido, los versículos podrían ser vistos como una advertencia contra la arrogancia y el regocijo en la caída de otros, recordando la necesidad de la humildad y la vigilancia espiritual. Una dimensión profética que va más allá de los eventos históricos de la época considera que estos versículos tienen una aplicación en el contexto del juicio final o el cumplimiento de las profecías mesiánicas. En este caso,
Los filisteos y Asiria pueden representar a las naciones impías que serán juzgadas en el futuro, y la caída de los filisteos podría ser vista como un anticipo de la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. En la profecía de Jeremías, capítulo 25, versículos 15 al 20, leemos: Así me dijo Jehová, Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Yo tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para convertirlos en ruinas, en espanto, en burla y en maldición, como hasta hoy, al faraón, rey de Egipto, a sus servidores, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a todo el conjunto de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, de Ascalón, Gaza, Ecrón y el resto de Asdod. Advierte sobre el juicio divino que caerá sobre naciones, incluyendo Gaza, debido a la maldad y desobediencia. Una interpretación común de este pasaje es que refleja el castigo divino que Dios impone a las naciones que se alejan de su voluntad. En este sentido, Jeremías hace un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. A través del arrepentimiento y depositar la fe en Jesucristo, las naciones pueden evitar el juicio divino y experimentar la misericordia de Dios. También puede interpretarse como un recordatorio del papel especial de Israel en la historia de la salvación. Según esta interpretación, Israel es el pueblo elegido por Dios, y las naciones mencionadas en la profecía representan a aquellas que han perseguido a Israel. En este contexto, la profecía de Jeremías se interpreta como una advertencia a las naciones de que enfrentarán consecuencias por su trato hacia Israel, que es el pueblo de Dios. Este pasaje puede tratarse de la justicia divina y pecado. En este contexto se ve cómo Dios juzga a las naciones de acuerdo con sus acciones y la maldad que han perpetrado. Esta interpretación destaca la importancia de la justicia y la obediencia a Dios en la vida de las naciones y los individuos. También hay elementos mesiánicos en pasajes como estos. El juicio divino, predicho en Jeremías 25, es un precursor del juicio final que se llevará a cabo en la venida de Cristo. En esta perspectiva, la profecía de Jeremías hace referencia al retorno de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Jeremías 47:5 dice: Gaza se rapó la cabeza, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Cuándo dejarás de sajar? Este es el pasaje más corto de estas 10 profecías. Lo que se aprecia es que Jeremías utiliza la imagen de la calvicie como símbolo de la devastación que afectará a Gaza y otras ciudades filisteas. Y la interpretación de este pasaje puede ser por eventos pasados, pero bien puede representar el momento actual o futuro del castigo a esta región por sus pecados de idolatría e incredulidad. El último pasaje es tal vez el más hermoso que menciona a Gaza. Hechos 8:26-40 dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro,
y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Al pasar, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Este hermoso pasaje muestra cómo el Evangelio se predicó cerca de Gaza, relacionando las escrituras del Antiguo Testamento con Jesucristo. Muestra una profecía del Mesías tan real y verdadera que el ministro de Candace, la reina de Etiopía, solo atina a hacer una pregunta, que impide que yo sea bautizado, a lo que Felipe respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco entonces dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La historia de las iglesias cristianas a lo largo de los siglos atribuye a esta conversión del eunuco como el punto inicial de propagación del Evangelio en el África y la fundación de muchas iglesias en ese continente. Las profecías bíblicas sobre Gaza son ricas y complejas, abordando temas como juicios divinos y restauración espiritual. Invita a explorar la Biblia y su relevancia histórica y espiritual. Nos muestra que hoy más que nunca debemos estar a cuentas con Dios, procediendo al arrepentimiento y aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Por cierto, hemos hecho un video espectacular para que descubras la sorprendente historia y profecía entre Israel y Palestina. Solo haz clic en la pantalla que ves a la derecha para ver el video ahora mismo.